Buenas tardes, queridos estudiantes, y bienvenidos a la materia de orientación educativa. Vamos a iniciar esta materia. Primeramente, les voy a compartir una imagen, la cual ustedes van a tener que analizar, van a tener que observar cuidadosa y minuciosamente para luego anotar en un cuaderno o en una hojita qué es lo que la imagen les sugiere. Entonces ustedes la van a observar, van a mirar esta imagen, obsérvenla con cuidado, minuciosamente, y van a ir anotando, no importa una, dos, tres ideas que se les venga a la mente, van a ir anotándolas para poder después compartirlas en plenaria. Ya les dejo 2 minutitos para que observen y para que vayan anotando las ideas que esta imagen les sugiere, ¿no? Vayan observando. Bien, muy bien. Vayan observándola, vayan analizándola y anotando sus ideas. Bien, me imagino que ya todos tienen anotado en sus cuadernos las ideas que se le han venido a la mente acerca de lo que la imagen les sugiere. Entonces, guárdenlas. Vamos a retomar después en unos minutos más acerca de estas ideas que ustedes han ido anotando para primeramente iniciar con el tema que vamos a ir viendo hoy día. Y lo que nos interesa hoy es, más que todo, vamos a ir viendo la delimitación conceptual de lo que es la orientación educativa, ¿no? Una delimitación conceptual que ha sido elaborada por los distintos autores acerca, para que esté más claro de lo que es la orientación educativa. El propósito de esta primera clase, de esta primera unidad, va a ser que ustedes analicen crítica y reflexivamente las distintas definiciones que existen sobre orientación educativa y vayan viendo también la importancia que tiene esta orientación educativa en el contexto educativo, ¿no? Ese va a ser nuestro propósito de esta clase, que lo vamos a ir desarrollando durante toda la tarde. Ahora, vamos a ir recabando las ideas que ustedes han ido anotando en su cuaderno acerca de la imagen que les había presentado a un inicio. Para los que no han anotado todavía, les vuelvo a mostrar la imagen para que, si no lo han hecho, vayan anotando sus ideitas de lo que la imagen les sugiere. A ver, vamos viendo qué es lo que han ido anotando. Bien, nos dice un estudiante que veo a una persona parada con un signo de interrogación. Parece que tiene muchas preguntas en su cabeza. A ver, otro dice, veo a una persona parada frente al mundo y que tiene que tomar un camino para llegar ahí. Otra persona nos dice que ve a una persona parada que pareciera que tiene muchos problemas porque se está agarrando la cabeza y que tiene muchas dificultades, muchos problemas ahí en qué resolver. Otro dice que hay una persona que está parada y que tiene que tomar una elección. ¿Qué camino seguir? Otro estudiante nos dice, hay una persona parada que parece que tiene que llegar a su meta, pero hay 3 caminos por los cuales puede llegar a su meta, entonces él tiene que elegir qué camino va a tomar, el más corto, el más largo, no se sabe, pero él tiene que tomar esa decisión. Otro estudiante nos dice que hay una persona parada que tiene que llegar a su meta, tiene que llegar a esto que parece el mundo, tiene que llegar ahí, que es su meta, y para eso tiene que decidir qué camino va a elegir. Muy bien, muchas gracias por su participación a todos los estudiantes. Y realmente sí, o sea, ahí tenemos a una persona acá
con un signo de interrogación que se está preguntando qué camino debe tomar, qué camino debe elegir, ¿no? Tiene que tomar una decisión, tiene que hacer una elección. Y todos los días nosotros vamos eligiendo, vamos tomando decisiones, ya sean pequeñas decisiones, grandes decisiones, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos y también dependiendo, vamos a ir eligiendo de acuerdo a las capacidades que nosotros tengamos para la resolución de problemas, para la toma de decisiones, ¿no? Y eso es un poco lo que la orientación educativa nos va a hablar, ¿no? Lo que nos va a ir diciendo en lo que es su delimitación conceptual, ¿no? No ha sido muy fácil realizar la delimitación conceptual en la orientación educativa, pero así como ustedes han dado muchas ideas acerca de lo que la imagen les sugería, de tomar una decisión, de elegir, de solucionar los problemas, de llegar a la meta, de alcanzar su objetivo. Entonces, todos estos aspectos han sido considerados en la definición de lo que es una orientación educativa. Y la orientación educativa va a perseguir estas circunstancias que ustedes mismos lo han ido mencionando, ¿no? De acuerdo a su actividad orientadora que va a ir realizando al interior de las unidades educativas. Pero para dar inicio a esta primera parte de lo que es la orientación educativa y su delimitación conceptual, tenemos que mencionar primero que desde el surgimiento de la orientación educativa ha habido muchos autores, diversos autores que se han encontrado con la dificultad para poder definirla. No se podía definir, no se podía decir, esto es lo que va a realizar la orientación educativa. Este es el objetivo que va a perseguir la orientación educativa. Este es el campo de acción en el cual va a actuar la orientación educativa. Estaba muy difícil realizar eso, ¿no? Entonces, por eso se decía que habían muchas definiciones las que han ido surgiendo a lo largo del siglo XX, que abarcan una amplia gama de perspectivas, de las cuales no siempre han estado ligadas a la educación y por ende a la función docente. Más bien a veces se les ha dado otras funciones. Por ejemplo, en las empresas se le daba mucha importancia a lo que es la orientación para guiarlos a los estudiantes hacia una profesión, hacia la obtención de una profesión. También en el nivel clínico, más clínico, ¿no? Para la resolución de problemas personales de los sujetos. Entonces, por eso no siempre está ligado a lo que es la educación, más bien fuera de ella. Pero las distintas definiciones que vamos a ir viendo más adelante nos van a ir mostrando estas distintas perspectivas. Entonces, para esto, primeramente nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo se conceptualizó la orientación desde un inicio? ¿Cómo la han visto la orientación desde un inicio? Y Martínez de Codes ya en 1998 nos decía, ¿no?, que el concepto de orientación, sus funciones y el modo de planificarla desde un inicio fueron imprecisos, fueron problemáticos y con frecuencia han sido contradictorios, ¿no? No se podían poner de acuerdo para poder ver cuál va a ser sus objetivos y cuál va a ser el campo de acción de la orientación educativa. Entonces, este mismo autor nos dice que la orientación educativa ha sido tratada desde diversos enfoques, ¿no? Y uno de esos enfoques nos dice que ha sido tratada como un proceso de ayuda a la persona para tomar decisiones vocacionales, ¿no? O sea, solamente se la veía en ese ámbito, ¿no? Para el tomar decisiones vocacionales. Pero también la han visto desde un enfoque como una forma de asesorar al individuo para la resolución de problemas personales, pero también problemas sociales que se le vayan presentando a lo largo de su vida. Por otro lado, también le han visto como un sistema o modelo de intervención que brinda asistencia al sujeto, ¿no? Se decía que tal vez la orientación desde afuera, no dentro de la institución educativa, sino desde afuera, tenía que ingresar a la institución educativa e intervenir con un programa para poder ayudar, para brindarle más que todo asistencia a la persona, ¿no?, al sujeto. Y más recientemente se le ha visto como eje transversal del currículo, presente en los actos que emprende el docente en el ámbito o en el contexto escolar
pero no solo dentro del aula, ¿no? Sino también en el contexto extraescolar, ¿no? Dentro del aula y también fuera del aula. Ha sido muy importante esto, últimamente se le está viendo desde ese enfoque y ahí se va trabajando mucho acerca de lo que son las instituciones educativas, ¿no? Ahora, dada la complejidad de este término, la comprensión del mismo exige recurrir a una diversidad de fuentes para poder entenderla y también a distintas perspectivas que nos ayuden a aproximarnos a una definición más cercana, ¿no? De lo que es realmente una orientación educativa. Por eso, más adelante vamos a realizar un análisis exhaustivo de las distintas definiciones que existen sobre orientación educativa y también de sus funciones, de sus principios, de sus áreas, de sus dimensiones de lo que es la orientación, ¿no? Para poder entenderla mejor y para poder comprender su conceptualización también. Ahora, con el fin de comprender la conceptualización de la orientación educativa, Vizquerra y Álvarez, que son dos autores orientadores educativos, indican que esta conceptualización de lo que es la orientación debe ser analizada desde los siguientes niveles, ¿no? Entonces, para poder entenderla, debemos analizar a la orientación desde estos niveles. El primer nivel nos presenta es un nivel histórico, ¿no? Desde el nivel histórico, que nos va a permitir asumir su evolución, nos va a permitir asumir la evolución que ha tenido la orientación educativa, comprender el presente y entender el futuro, ¿no? Cómo lo vamos a ir viendo en el futuro la orientación educativa. Y esto más que todo desde una perspectiva mucho más amplia, retomando las fortalezas y disminuyendo las debilidades especialmente en relación con los nuevos enfoques y las nuevas posturas que vayan a ir apareciendo acerca de lo que es la orientación educativa. El segundo nivel que vamos a ir viendo es el nivel conceptual. El nivel conceptual plantea la necesidad de establecer acuerdos acerca del uso del lenguaje, ¿no? Nos va a permitir hacer acuerdos acerca del uso del lenguaje. En el campo de la orientación existen diversas teorías, diversas perspectivas, diversos modelos y tendencias de las cuales se han derivado una serie de términos, de conceptos que no siempre tienen el mismo sentido, ¿no? No siempre son utilizados con el mismo sentido. Por eso esto mismo nos ha obligado a definir con precisión los términos que van a ser utilizados en la orientación educativa. Y como tercer nivel tenemos el nivel prescriptivo. El nivel prescriptivo implica formular propuestas y recomendaciones para el diseño de programas basados en resultados de investigaciones psicopedagógicas, en teorías y modelos de intervención de programas de probada eficacia y también en la opinión de los expertos, ¿no? Es muy importante ver esos programas que ya han sido realizados, que ya han sido puestos en marcha, entonces para poder ir viendo cuáles han sido buenos y cuáles no también, ¿no? Ahora, tenemos otro nivel, el cuarto nivel, es el nivel descriptivo, que es también muy importante, porque el nivel descriptivo tiene como objetivo describir lo que se está haciendo, ¿no? Debemos describir lo que estamos haciendo, contempla las experiencias de la orientación en los centros educativos, o sea, lo que se está haciendo al interior de las unidades educativas, pero no solo eso, sino también que va a contemplar también lo que se está haciendo fuera de ellas, ¿no? Como orientación educativa, con las familias, con la comunidad, es muy importante ir describiendo las características que tienen esto, ¿no? Entonces es importante ver desde ese punto de vista. Debemos describir los hechos y los fenómenos tal como están sucediendo. Eso es importante para tomar en cuenta en la orientación educativa. Y el quinto nivel, tenemos el nivel normativo, ¿no? El nivel normativo se fundamenta especialmente en los instrumentos legales y en elementos que prescriben los especialistas, ¿no? Que nos van a servir de parámetros, nos van a servir de referencia para seguir con el proceso orientador, ¿no? Son instrumentos legales que nos van a servir como guía para seguir el proceso orientador. Y el último,
tenemos como la reflexión crítica, ¿no? La reflexión crítica especialmente de la práctica de la orientación. En este caso es un factor decisivo para la mejora de la propia praxis, ¿no? Para ir mejorando constantemente las discrepancias entre lo normativo, ¿no? Entre lo que debe ser y la práctica, lo que es el ser, pueden llevarnos a un discurso crítico, orientándonos más que todo a una postura constructiva, ¿no? Que esto en última instancia nos va a servir y va a contribuir mucho a la mejora de la orientación, ¿no? Hacer una reflexión crítica de lo que estamos haciendo como orientación educativa y en la parte normativa de lo que deberíamos hacer para poder ir reformulando constantemente el qué hacer de la orientación educativa, ¿no? Es muy importante tomarla en cuenta también, estos 6 niveles, para poder hacer un análisis exhaustivo de lo que es la conceptualización de la orientación educativa, ¿no? Es importante tomarlas muy en cuenta, estos aspectos, estos niveles que debemos seguir para para poder llegar a un análisis fiable de lo que es las definiciones de orientación educativa. Ahora, seguro, y ustedes también se están preguntando, en su cabecita debe estar surgiendo la duda, realmente, si existirá una sola definición de orientación educativa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que existe una sola definición de orientación educativa? O más bien existen un montón de definiciones de orientación educativa. Bien, entonces tenemos que decir, tienen razón todos ustedes, no existe una sola definición de orientación educativa, porque la orientación educativa va a abarcar al sujeto integralmente, ¿no? Entonces, de ese modo es que igual la definición de orientación educativa han surgido muchas definiciones porque abarca todos los sectores de lo que es la persona. Entonces, muchos autores, algunos se han guiado en algunos nada más, en algunos aspectos y otros en otros aspectos. Lo vamos a ir viendo más adelante en la clasificación de las definiciones de orientación educativa que tenemos en el texto. Pero para esto tenemos que decir que tomando como premisa los niveles analizados anteriormente para la conceptualización, vamos a realizar la reorganización, ¿no? Vamos a ir organizando a los conceptos de acuerdo a su ubicación primero histórica, ¿no? Cómo están ubicados en la historia, los vamos a ir haciendo la organización. Después a los objetivos que persiguen cada una de estas definiciones, qué objetivos persiguen de la orientación educativa. Luego vamos a ver qué áreas, ¿no? Las áreas que se indagan y qué funciones comparten entre ellas, ¿no? Entre las distintas definiciones, qué funciones comparten entre ellas, ¿no? Entonces, ahí las vamos a ir organizando a las distintas definiciones de orientación educativa. También tenemos que mencionar y también recalcar esto, que es muy importante tomarlo en cuenta, que los antecedentes históricos nos indican, nos señalan, ¿no? Y ponen de manifiesto la significación parcializada, sesgada y limitada que se atribuyó a un inicio a lo que es la orientación educativa. No solamente se la ha limitado, se decía que solamente atendía a un sector, a una parte, ¿no? Del sujeto. Solamente su atención estaba centrada en una parte del sujeto. Y esta parte estaba más enfocada a lo que es la orientación profesional. Se decía que la orientación educativa solo tenía que atender esta parte del sujeto, la orientación profesional, ayudarle, guiarle para que pueda elegir una profesión de acuerdo a sus capacidades. No solamente eso, y ahí se terminaba la labor de la orientación educativa. Y ahora vemos que con estos niveles, y ustedes también como han visto a un inicio, haciendo las ideas que la imagen les sugería, vemos que la orientación educativa no solamente es una orientación profesional, sino que abarca mucho más. Atiende a la persona integralmente, y ustedes también lo van a ir viendo cuando hagan el análisis del texto de las distintas definiciones que tenemos acerca de la orientación educativa, ¿no? Ahora tenemos que ver justamente el trabajo que ustedes van a realizar, es un trabajo, un mapa mental. En grupos van a elaborar este mapa mental. Vamos a ir viendo las definiciones de orientación educativa desde los distintos enfoques, ¿no? Ha habido
muchos enfoques por los cuales se han ido delimitando, se han ido viendo las definiciones de orientación educativa, y para poder realizar un análisis más exhaustivo de las distintas definiciones de orientación, han sido estas agrupadas de acuerdo al área de atención que presentaban, ¿no? Entonces, para esto han realizado la primera agrupación, las han agrupado en aquellas que toman muy en cuenta la toma de decisiones vocacionales, ¿no? Entonces, las que están enfocadas más a lo que es las decisiones vocacionales, están aquí todas esas definiciones. Como segundo, las que hacen énfasis en los aspectos personales y sociales. Ahí tenemos también un sinfín de definiciones de la orientación educativa que están más ligados a los aspectos personales y sociales. Como tercer grupo tenemos los que hacen más énfasis en los aspectos escolares, ¿no? Los que trabajan más al interior de las unidades educativas. Y último, tenemos a los que presentan una visión integradora de la orientación educativa, ¿no? Aquellos que presentan lo vocacional, lo personal, lo social y lo escolar también dentro de sus definiciones. Ustedes en el trabajo en grupo que van a ir realizando, van a ir viendo, van a ir eligiendo qué definiciones van a ir poniendo en su mapa mental. Luego, después de eso, vamos a compartir, van a explicarnos un poco sus mapas mentales y vamos a compartir con el curso también qué definiciones son las que ustedes han elegido. Bien, ya para finalizar la clase, tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Muy bonitos los trabajos que ustedes han realizado de los mapas mentales, la explicación, espero que les haya quedado ya muy clara con todo lo que hemos ido desarrollando con los mapas mentales. La exposición ha estado muy bien. Y ahora tenemos que preguntarnos qué aprendimos, qué hemos aprendido el día de hoy, y espero su participación de cada uno de ustedes para hacer este pequeño resumen de todo lo aprendido el día de hoy. Les escucho. A ver, bien, primero hemos aprendido que no existe una única definición de orientación. Muy bien, sí hemos visto que hay muchas definiciones de orientación educativa. Bien, hemos visto que también para comprender la conceptualización de la orientación educativa tenemos que ver los 6 niveles que hemos ido viendo, ¿no? Tenemos que analizar estos 6 niveles, el nivel histórico, el nivel conceptual, el nivel prescriptivo, el nivel descriptivo, el normativo y una reflexión crítica que es muy importante realizar. Y por último, también tenemos que ver, al finalizar, ustedes lo han hecho también en sus mapas mentales, hemos visto cómo deberíamos considerar a la orientación educativa, ¿no? Cómo deberíamos considerar y tomar en cuenta en las distintas definiciones. Ustedes lo han dicho muy bien. Como un proceso interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Que va a tomar, se va a apoyar en las distintas disciplinas y también va a tomar algunos puntos específicos de estas disciplinas, sustentado especialmente en los principios de intervención preventiva, prevenir antes de que suceda el hecho, un desarrollo integral de la persona y atención a la diversidad del alumno, entendiendo que el alumno es no son todos los alumnos iguales, ¿no? Entonces vamos a atender la diversidad de los alumnos, cuyos agentes educativos asumen la función de facilitar y promover su desarrollo integral, ¿no? ¿Y esto para qué? Especialmente para que se constituyan en seres transformadores de sí mismos y de su entorno. Entonces, las definiciones de orientación educativa que tenemos van a tener que estar enmarcadas dentro de estos aspectos, ¿no? Que estamos viendo ahora como para finalizar. Muy bien, con esto habríamos finalizado la clase. Muchas gracias por su participación. Todos lo han hecho excelentemente. Gracias por su participación. Ahora, antes de finalizar la clase, tengo que presentarles esta es la autoevaluación que los voy a mandar por Classroom para que ustedes lo analicen, lo vean y lo vayan llenando los cuadritos en sus casas, ¿no? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me falta por aprender? ¿Qué me gustó más de la clase? ¿Cómo fue mi participación en clase? ¿Qué dificultades tuve en el desarrollo de la clase? ¿Para qué me sirvió lo que aprendí? Entonces, ustedes van a ir haciendo esta autoevaluación en sus casas, sentaditos, ya más concentrados, más relajados. Y muchas gracias por su participación.
y nos vemos la siguiente clase. Ya en la siguiente clase vamos a ir viendo lo que son las funciones, las tareas de lo que es la orientación educativa. ¿Qué funciones debe cumplir un orientador educativo? Eso vamos a ir viéndolas en la siguiente clase, ¿no? Entonces pueden ir ya revisando los textos para poder ir leyendo qué es lo que nos espera la próxima clase. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima clase.